Hola amigos, mi nombre es Verónica. Soy egresada de la UCB, Escuela de Medicina Luis Racete, y el día de hoy un tema de gran relevancia en nuestra práctica diaria en la emergencia, el cual es cetoacidosis diabética y estado hiperosmolar hiperglucémico, ambas representativas de las complicaciones agudas de la diabetes. Es necesario, previo al abordaje de este tema, que recuerden qué es la diabetes, su impacto en nuestra sociedad, así como sus consecuencias, la etiopatogenia y la fisiopatología, sus complicaciones crónicas y el protocolo diagnóstico y la secuencia de tratamiento, así como el énfasis que debemos hacer para que el paciente se adhiera al tratamiento y un cambio de estilo de vida. La agenda del día. Nuestro objetivo general en esta ponencia es aplicar el tratamiento adecuado en la cetoacidosis diabética y el estado hiperosmolar hiperglucémico. Para ello, debemos contextualizar el tema a través de la definición de la cetoacidosis y el estado hiperosmolar hiperglucémico, epidemiología actual, los factores desencadenantes y la fisiopatología. Luego, el protocolo diagnóstico en emergencia, el protocolo de tratamiento a seguir que nos sugieren las guías. Y por último, en forma breve, haré mención a las posibles complicaciones de la misma. Ahora bien, ya entrando en materia, la diabetes mellitus a grosso modo está caracterizada por una disminución progresiva de la insulina producida por los islotes betas del páncreas, así como la desensibilización de los receptores de la misma en los órganos, trayendo como consecuencia aumento de la glicemia en sangre. Así, si no hay una adecuada intervención, tendremos complicaciones agudas y complicaciones crónicas. De las agudas tenemos la hipoglicemia y las dos objetos de estudio el día de hoy, que son la cetoacidosis diabética y el estado hiperosmolar. Ahora bien, ¿qué es la cetoacidosis diabética? Esta es definida por Jara como la deficiencia absoluta o relativa de insulina que se caracteriza como hiperglicemia más acidosis metabólica por un aumento de la producción de cuerpos cetónicos y presenta un estado variable de hiperosmolaridad y deshidratación, el cual es más común en pacientes con diabetes mellitus tipo 1. Sin embargo, se ha visto un incremento en los últimos años en los pacientes con diabetes mellitus tipo 2. En cuanto al estado hiperosmolar hiperglucémico, es definida por McDermott en Secretos de la Endocrinología como una constelación de hiperglucemia, hiperosmolaridad y alteración del nivel de conciencia, más habitualmente en ausencia de la acidosis, siendo mayor riesgo en pacientes con diabetes mellitus tipo 2 y con alta probabilidad en ancianos. En este orden de ideas es meritorio señalar la epidemiología. La mortalidad aproximada según Ramos en su artículo de revisión del 2011 señala que es del 5% en el cetoacidosis diabética, mientras que en el estado hiperosmolar hiperglucémico alcanza un 10 a 50%. El 10 al 20% de los pacientes con cetoacidosis diabética no presenta causa desencadenante y la cetoacidosis diabética representa la primera causa de muerte en pacientes con diabetes menores de 24 años. Es importante señalar que tanto la cetoacidosis como el estado hiperosmolar hiperglicémico tienen consecuencias fatales si no son atendidos. ¿Cuáles son los factores desencadenantes y la fisiopatología involucrada? Ara indica que en ambos casos, del 30 al 40%, suele ser desencadenado por infecciones. De allí el énfasis de realizar una rayos X de tórax, uroanálisis, coproanálisis, es decir, buscar dónde está el posible foco. Sin embargo, del 10 al 15%, según este mismo autor, se encuentra representado por aquellos que no se adhieren al tratamiento. Y otras causas menos posibles tenemos síndrome coronario, enfermedad cerebrovascular, traumatismo, pancreatitis, uso de alcohol, ingesta de comidas no adecuadas y en algunos casos no logramos determinar la causa. En cuanto a la fisiopatología de la cetoacidosis diabética, viene desencadenada entonces por el déficit de insulina. Este cuadro es tomado de Jara y modificado para esta clase. Vamos a tener consecuencias a nivel del músculo al tener una disminución del consumo de glucosa a este nivel.
Ya que no tenemos insulina, no se van a activar los receptores, por ende el músculo no va a captar glucosa, lo cual aumenta la lílisis de las proteínas, provocando también pérdida de peso, y esto también produce acidosis. En cuanto al hígado, debido a la disminución de la captación de glucosa, el hígado aumentará la producción de la misma, así como el glucagón y la adrenalina aumentan también la glucogenólisis hepática, al activar la glucógeno fosforilasa y así incrementar la salida de glucosa. Así aumenta más la glucosa circulante. En cuanto al tejido adiposo, la disminución de la insulina produce activación de la lipasa, aumentando la lipólisis, liberando así ácidos grasos al torrente sanguíneo, lo cual trae como consecuencia que estos ácidos grasos sean captados por el hígado, donde se formará malonil coenzima A, que produce un aumento de la oxidación de los ácidos grasos, y esto producirá un aumento de los cuerpos cetónicos, que son ácido acetoacético y beta hidroxibutírico. Todo lo anterior ocasiona hiperglucemia e hipercetonemia. Vale la pena recalcar que en el caso de la hiperglucemia vamos a evidenciar glucosuria poliuria osmótica y disminución de agua y electrolitos, produciendo hipovolemia. También hay un aumento de hormonas contrarreguladoras que hacen así que se perpetúe la hiperglucemia. Estas hormonas contrarreguladoras están representadas por el cortisol, que estimula la cetogénesis hepática, y las catecolaminas, y también la hormona del crecimiento, que producen lipólisis, acentuando todo lo anterior. Por parte, la hipercetonemia va a estar caracterizada por presentar acidosis metabólica, hipoxia tesolar y alteración del estado neurológico, en algunos casos inclusive al coma. Teniendo un paciente como este y teniendo un equipo de trabajo, o al menos el deber ser estar encima del paciente. Es importante recalcar a este nivel que el estado hiperglucémico hiperosmolar, a diferencia de la cetoacidosis diabética, el déficit de insulina es menor. Básicamente es que los tejidos periféricos son incapaces de usar la glucosa circulante y hay menos concentración de hormona del crecimiento. Por ende, hay un déficit mayor de líquidos. Ahora bien, el protocolo diagnóstico. Debemos frente a un paciente tres partes del siguiente engranaje: los signos y síntomas que presenta el paciente, los laboratorios a realizar y fórmulas para determinar nuestras acciones. Y algo de importancia, saber si nuestra institución puede resolver el problema, es decir, si contamos con todo lo que el paciente amerita para poder resolver el problema. Síntomas y signos. Es importante recordar que el paciente puede presentar previamente las tres grandes P: polidixia, poliuria y polifagia. En el momento en que nos llega el paciente a la consulta o al área de emergencia, presentará debilidad, puede presentar vómitos y dolor abdominal, respiración de Kussmaul, hipotermia, taquicardia y otros síntomas y signos asociados a la causa desencadenante. En cuanto a los paraclínicos, es importante recalcar cuáles son los básicos y la importancia de los gases arteriales. Los básicos, obviamente, la glicemia, deberíamos hacer una glicemia capilar, de no tener la glicemia venosa. Usar uricreatinina para ver la función renal en los pacientes ancianos es muy importante para saber si está recirculando o la posibilidad de que recircule la cantidad de insulina que vamos a colocar posteriormente. Los electrolitos, que nos dan los criterios diagnósticos, la hematología completa buscando infecciones, cetonas en sangre y en orina, y también realizar uroanálisis, cuproanálisis, rayos X buscando otras causas. Los gases arteriales, el pH, de gran importancia para buscar criterios diagnósticos entre cetoacidosis diabética y estado hiperosmolar hiperglucémico, el bicarbonato, la presión parcial de CO2 y la presión parcial de oxígeno, que también nos ayuda a la decisión de si vamos a colocar o no oxígeno en el paciente. Los excesos de base también son de gran importancia en nuestra decisión diagnóstica y terapéutica. Vuelvo a repetir, es importante tener los gases arteriales así como electrolitos. Luego de tener estos resultados debemos sacar las
diferentes fórmulas que nos permitirán ver cuál es el sodio real, la osmolaridad plasmática, anión GAT y déficit de agua. Esto nos va a permitir no solamente saber cuánto debemos colocar, qué nivel tiene deshidratación el paciente, sino también nos permitirá saber en qué momento resolvemos el estado que presenta el paciente. De los criterios diagnósticos, la ALAT nos ofrece el siguiente cuadro. Para motivos de esta clase, me parece que el ofrecido por esta guía que aquí les cito es más importante y nos permite ver cómo clasificar en leve a grave la cetoacidosis diabética y así compararlo con el estado hiperosmolar hiperglucémico. Podemos evidenciar que la glucosa en la cetoacidosis diabética va de mayor a 250, sin embargo el estado hiperosmolar hiperglucémico, al cual llamaré de ahora en adelante HH, está por mayor a 600. El pH en la CDET la tenemos en menor de 7.30, en la EHH la vamos a tener en mayor a 7.30, es decir, no hay acidosis. El bicarbonato estará mayor siempre en la EHH y en general no vamos a ver presencia de cetonuria y cetonemia. En caso de tenerla va a ser mucho menor o mucho menos evidente que en la cetoacidosis diabética. La osmolaridad la vemos comprometida en la EHH y esto se debe más que todo al estado de deshidratación del paciente. El anión GAT lo vamos a ver más alterado en pacientes con cetoacidosis diabética y el estado de conciencia en pacientes con cetoacidosis diabética puede estar alerta, sin embargo en estado hiperosmolar hiperglucémico o EHH lo tenemos generalmente mucho más comprometido. ¿Cuál es el tratamiento? Pues ya conocidas patologías, vamos a ver qué debemos hacer. En primer lugar, ingresar al paciente. Sé que suena obvio, pero es importante recalcar que recuerden la tasa de mortalidad elevada de estas patologías si no son tratadas a tiempo. Algo que también puede sonar muy obvio es el monitoreo cardíaco no invasivo del paciente. No solamente cardíaco, también debemos ver saturación de oxígeno, frecuencia respiratoria, es decir, los signos vitales. El oxígeno húmedo depende de la saturación de oxígeno que maneje el paciente. Las guías no hacen mucha referencia al uso del mismo. Sin embargo, el usarlo dependerá del estado del paciente. La cabecera de la cama, como las anteriores, también puede parecerles un poco repetitivo, pero debemos recordar que un paciente obnubilado, estuporoso, no maneja secreciones adecuadamente. Es por ello que debemos cuidar la postura. Aquí una palabra que usa mucho en mi medio, enzimoterapia, estar encima del paciente y ver cómo va manejando su evolución. Es necesario también recordar la posibilidad de broncoaspiración, por ende también colocarlo en la posición semisentado es la forma correcta. Dieta absoluta, el paciente no debe ingerir ningún tipo de alimentos, ya que esto aumenta la glicemia y también por lo antes mencionado de la broncoaspiración. Colocar vía central en su defecto 2 vías periféricas, recordar que vamos a manejar volumen y es más recomendado el uso de vía central, ya que vamos a manejar también electrolitos y líquidos y grandes cantidades de líquidos que a veces las vías periféricas no logran aguantar. La hidratación parenteral, vamos a hablar de ella más adelante, por ende no me pararé aquí. El uso de protector gástrico serán por todo lo antes mencionado y el uso de antibióticos, antieméticos, antipiréticos se utilizarán en casos de ameritarlo el paciente, es decir, individualización en lo que vamos a colocar en nuestras órdenes médicas. Colocación de sonda vesical, lo mismo que con el monitoreo cardíaco. Es importante que vamos a manejar volumen y por ende debemos saber cuál es la diuresis de nuestro paciente. Control de glicemia capilar horario y control de signos vitales horarios. Siempre es recomendado tener una hoja en la cual nosotros coloquemos tanto
los gases arteriales, los laboratorios control, nuestros diferentes cálculos y fórmulas para saber cómo va el paciente. Nuevamente, en pilares del tratamiento: hidratación, insulina y monitoreo continuo del paciente. En cuanto a la hidratación, la ALAD recomienda el uso de solución 0,9, o sea 0,9% en la primera hora, 1 a 1,5. Jara por su parte recomienda 1000 hora las primeras 1 a 2 horas, posteriormente 500 mililitros en las siguientes 1 a 2 horas y luego calcular el déficit y administrar según el déficit del paciente. Recuerden, el objetivo es expandir el volumen intravascular y extravascular para restaurar la perfusión renal. Esto en palabras de Jara. La mitad del déficit debe ser corregido en las primeras 12 horas y luego en las siguientes 12 horas. A lo que voy a mencionarles, adelantando un poco a la siguiente lámina, es que si el paciente está en hipernatremia, deberíamos usar solución 0,45. También, cuando la glicemia llega a 2, debemos tomar en cuenta dos cosas. Uno, la posibilidad de utilizar solución 0,45% para evitar una de las complicaciones más temidas, que es el edema cerebral, y por otra parte la hipoglicemia. Los pacientes con diabetes mellitus manejan glicemias altas. En estos casos los pacientes también se adaptan a tener glicemias elevadas y cuando comienzan a disminuir por debajo de 250 o si la tasa de descenso de la glicemia ha sido muy acelerada, el paciente va a presentar síntomas de hipoglicemia. Es por ello que debemos manejar siempre una vía central o vías periféricas para tener a la mano dextrosa al 5% o al 10% según sea el caso. Recuerden, todo depende de la evolución del paciente. En cuanto a la insulina, la ALAC señala iniciar a dosis de 0,1 unidad kilogramo peso hora. En la cetoacidosis diabética, usar un bolo a 0,4 kilogramos y puede repetirse a la hora si la glicemia no ha disminuido el 10%. El descenso debe ser gradual, de 75 a 100 miligramos decilitro hora. Si el descenso es mayor al esperado, por encima de 150 miligramos decilitro hora, debe disminuirse la dosis a la mitad o al tercio según recomienda la literatura. En cambio, si el descenso es menor al esperado, por debajo de 50 miligramos decilitro hora, se debe aumentar el doble de la dosis. Separa la infusión continua al cumplir los criterios de resolución. ¿Cuáles son estos criterios? Luego los veremos, porque primero es necesario conversar un poquito sobre el potasio. El potasio lo utilizamos ya que al colocar la insulina suele disminuir el potasio. Sin embargo, las guías nos señalan que si este está por encima de 5 no se debe administrar. Luego, si este está por debajo de 5, debemos colocarlo según los criterios que les coloco en la lámina. ¿Qué debemos considerar? Conectar al paciente al monitoreo cardíaco, ya que la colocación de potasio, recuérdense que puede producir cambios electrocardiográficos que se traducen en cambios en la función cardíaca. El control de electrolitos debe ser cada 2 horas cuando estamos usando insulina por el descenso progresivo del potasio y que también puede producir hipocalemias severas. Se debe usar una vía central si se van a colocar más de 20 miliequivalentes. ¿Cuáles son entonces ahora los criterios de resolución de cetoacidosis diabética? Pues que la glicemia esté menor de 200 miligramos decilitro, aunque algunas literaturas reportan menor a 250. El bicarbonato mayor a 18, aunque algunas literaturas consideran por encima de 15. Un pH mayor a 7,3 y obviamente la evolución del paciente, si ha sido adecuada, es criterio de resolución apagar la bomba y pasar a colocación de insulina de vía subcutánea y de otro. En cuanto a qué consideraciones debemos tomar, el uso de bicarbonato, la ALAC recomienda que solamente sea usada por debajo de 7, ya que no ha sido demostrado mejoría en la evolución si es colocado por encima de 7,1. La anticoagulación no hay datos claros sobre su uso, sin embargo en pacientes con trombosis, con posibilidad de trombosis por inmovilización, se puede utilizar sin ningún problema.
La complicación más temida, el edema cerebral, ya hablamos de ella, es por ende que debemos tener cuidado con la cantidad de líquido, es decir, debemos usar nuestras fórmulas y calcular cuál es el déficit real de líquido. Y la hipoglicemia, pues como les había mencionado, es otra de las complicaciones temidas, por eso debemos tener nuestro registro de glicemia y de cómo ha sido el descenso de la misma. Conclusiones: para comparar el estado hiperglucémico con la cetoacidosis diabética, tenemos que primero, el estado hiperglucémico hiperosmolar, es más común en pacientes con diabetes tipo 2 con respecto a la cetoacidosis diabética. La glicemia es mayor a 600, no hay cuerpos cetónicos ni en sangre ni orina, de haberlos son menores, la osmolaridad es mayor a 320, el bicarbonato mayor a 15, el pH es 7.3, en la cetoacidosis diabética es menor a 7.3 y el estado de conciencia suele estar más comprometido en el estado hiperglicémico hiperosmolar. El tratamiento, como ya les mencioné, tenemos tres pilares que son la hidratación y el uso de insulina. Y por otra parte, estar encima del paciente. Fuentes consultadas son las siguientes. Si quieren contactarme, estos son mis canales de Facebook, Verolae, por YouTube, Verónica Lander, Twitter, @Beliscania, y mi página donde estaré colgando tanto las clases como diversa información acerca de medicina y sobre todo el tema de diabetes mellitus. Por su atención, gracias. Y los dejo con esta frase: no hay nada permanente en este malvado mundo, ni siquiera nuestros problemas. Charles Chaplin. Gracias.